Bienvenidos chicos, en esta clase vamos a realizar el deber número 26. ¿Listo? Todos los ejercicios de esta sección siguen el mismo patrón. Así que vamos a resolver el ejercicio 13. Vamos a resolver todo para empezar. Empecemos calculando la parte del dominio. ¿El dominio de esta función cuál es? El dominio de la función son todos los x tales que. ¿Qué debe pasar en una fracción? Que el denominador no puede ser ¿qué? No puede ser 0. Entonces despejamos esto y ya hemos visto que si despejamos esto va a ser más menos 3, ¿no es cierto? Entonces son todos los x que están en los reales excepto el número 3 y el número menos 3. ¿Sí? Entonces ese es el dominio. Continuamos con la parte B y vamos a buscar las intersecciones. Las intersecciones de esto, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué pasa cuando x es 0? ¿Qué pasa cuando x es 0? Esto vale un noveno. ¿Sí? Esa sería una intersección. Ok, continuamos. La parte C, nos podemos fijar que la función ¿qué es? ¿Será impar o será impar? Veamos qué pasa con el valor de f de menos x, que va a ser ¿qué? 1 sobre menos x, que es, como está al cuadrado, me queda el mismo x cuadrado, menos 9, aquí ojo, es como si hiciese menos x al cuadrado, por eso me queda x al cuadrado. Y prácticamente es la misma función, entonces esta función es par. ¿Sí? Esta función es par y es simétrica, ¿no es cierto? Es simétrica. Simétrica. ¿Sí? Listo. Tenemos por otra parte la parte de las asíntotas. ¿Cómo calculamos la parte de las asíntotas? Simplemente tomamos, ¿no es cierto?, el valor del límite, ¿verdad?, cuando x tiende a infinito de la función. ¿Qué pasa cuando tenemos esto? ¿Sí? Nos queda siempre que nos va a quedar infinito menos algo sigue siendo infinito, ¿no es cierto? Y 1 sobre infinito en el límite es ¿cuánto? Esto es 0. ¿Sí? Lo mismo va a pasar cuando esto sea menos infinito, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que tenemos que una asíntota que es horizontal, que va a ser igual a 0, ¿verdad? Asíntota horizontal. Hacemos lo mismo con las asíntotas verticales. ¿Dónde vemos las asíntotas verticales? En los puntos, ¿no es cierto?, donde tenemos el denominador. En este caso, cuando x tiende a ser 3 por izquierda y por derecha, ¿no es cierto?, de 1 sobre x cuadrado menos 9, ¿verdad? Y esto por izquierda y por derecha. Es decir, los límites laterales tenemos que verificar, ¿verdad? ¿Qué pasa si estamos trabajando por el lado de menos 3? ¿Qué es lo que va a pasar? Que esta asíntota va a ser menos infinito. ¿Sí? Menos infinito. Tenemos también que ¿qué pasa cuando el límite cuando x tiende a ser ¿qué? A 3, ¿no es cierto? De 1 sobre x al cuadrado menos 9. De igual manera, esto va a ser infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son mis asíntotas verticales? Mis asíntotas verticales van a ser x igual a menos 3, asíntota vertical, y entonces x igual a 3 va a ser asíntota vertical. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? En la parte E, nosotros debemos encontrar ahora la monotonía, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que realizamos? La primera derivada de la función. ¿Sí? La primera derivada de esta función va a ser igual a ¿qué? Si realizamos las operaciones, me va a quedar menos 2x, ¿no es cierto?, sobre x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Esto al cuadrado. Perfecto.
Entonces, ¿qué analizo aquí? Debo analizar los puntos críticos, es decir, igualar a 0, ¿verdad? ¿Qué pasa en el denominador? ¿No es cierto? Sabemos y conocemos que aquí, ¿cuáles van a ser los puntos críticos? Nuevamente, el 3 y menos 3, ¿sí? Porque ahí no existe esta función tampoco. Entonces, puntos críticos, los primeros de la no existencia es el 3 y el menos 3. Y luego simplemente verificamos este valor, ¿no es cierto? Del numerador. Ya operando esto, nos queda que x debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos un punto crítico más. Y luego analizamos qué es lo que pasa con la monotonía. Establecemos nuestra tabla. Y en este caso simplemente, si nos fijamos, ¿qué es lo único que debemos analizar? Puesto que este valor del denominador siempre va a ser ¿qué? Siempre va a ser un valor que es positivo, ¿sí? Siempre es positivo porque está al cuadrado. Entonces lo único que me queda analizar es la parte del numerador, ¿verdad? ¿En qué puntos? En los puntos que encontramos, ¿no es cierto? Entre menos infinito, menos 3, 0, 3 y más infinito, ¿verdad? Sí, esos son los puntos que encontramos. ¿Es dónde se hace 0 esto? Justamente aquí. Como está menos x, ¿sí? Entonces aquí va a ser más, más, menos, menos. Entonces, ¿qué tenemos? Que aquí va a ser creciente, la función creciente, ¿no es cierto? Y finalmente acá vamos a tener decrecimiento y decrecimiento. ¿Dónde cambia la monotonía? Justo en el 0. ¿Listo? Entonces aquí voy a obtener un valor ¿qué? Si tenemos este cambio, ¿qué es lo que vamos a tener? Un máximo, ¿verdad? Entonces tenemos el máximo. Entonces reemplazamos ¿qué valor? El del 0. Entonces f de 0 en la original, ¿cuánto vale? Vale menos un noveno. ¿Listo? Este es el punto máximo, ¿verdad? Y finalmente analizamos la concavidad y los puntos de inflexión. De igual manera sacamos la segunda derivada, que va a ser igual a ¿qué? A la derivada de esto. Entonces realizamos la derivada de esto, va a ser ¿cuánto? Menos 2 multiplicado por x al cuadrado menos 9 al cuadrado, ¿verdad? Menos la derivada de este valor, que va a ser 2x al cuadrado menos 9 ¿por qué? Por 2x, ¿verdad? Multiplicado ¿por qué? Por este de acá, que va a ser menos 2x. ¿Sí? Menos de la fórmula, ¿no es cierto? Baja el exponente, se queda lo de adentro, regla de la cadena y multiplicamos por el numerador, que sería menos 2x. Y esto sobre x al cuadrado menos 9. ¿Y esto elevado a qué? A la cuarta, ¿verdad? Entonces aquí buscamos un factor común, que va a ser este. X cuadrado menos 9, x cuadrado menos 9, nos queda x cuadrado al cubo acá abajo. ¿Sí? Se van un grado y opera. Termino operando esto. Y va a ser aquí menos 2x, ¿no es cierto? Al cuadrado menos más 18, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos, aquí ¿qué me queda? Queda más, ¿no es cierto? Y me queda, ¿qué? 2 por 2, 4, por 2, 8, 8x al cuadrado. ¿Sí? Tenemos esto sobre x cuadrado menos 9 al cubo. ¿Y esto va a ser qué? Esto va a ser igual a 6x al cuadrado más 18, ¿verdad? Y esto sobre x al cuadrado menos 9 al cubo. Analizamos nuevamente mi expresión. Debo igualar a 0 y buscar los puntos críticos. De igual manera aquí. Analizamos los puntos. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? De igual manera vamos a tener el más menos 3, que van a ser puntos en los cuales debemos analizar la función, porque aquí no existe, ¿verdad? Lo único que me queda averiguar es qué pasa acá. Entonces, por ejemplo, aquí, para de una vez realizar la tabla, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente, si se fijan, el numerador siempre es ¿qué?
es un valor positivo, ¿no es cierto? Y 6 por x, que es un valor positivo, entonces me queda positivo más 18, que es positivo, siempre va a ser positivo. Entonces lo único que debo analizar son los valores en los que encontramos aquí, porque el exponente aquí es cúbico, ¿no es cierto? Entonces ahí sí puedo tener ¿qué? Puedo tener valores positivos y negativos. ¿Listo? Entonces simplemente analizo la tabla en ese valor. Entonces me queda x cuadrado menos 9, ¿no es cierto? ¿En dónde tengo que analizar esto? En menos de infinito, ¿no es cierto? En menos 3, en 3 y más infinito. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se hace 0 esto? En menos 3 y en 3, ¿no es cierto? Y como esto representa ¿qué? X al cuadrado, si quieren verlo así, todos los valores que son menores, finalmente me queda de esta forma, ¿sí? Porque esto es el valor absoluto, al sacar raíz aquí, me va a quedar valor absoluto. Y entonces voy a obtener estos de aquí, entonces aquí los valores son negativos y acá son positivos. Entonces, ¿qué es lo que yo he logrado obtener? ¿Qué es lo que tengo? Tengo que esto es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces ya tengo mi función. Deberé graficar esta función. Voy a graficarla y voy a ubicar todo lo que hemos encontrado. Primero los valores en los que no existe la función. Menos 3 y 3, ¿no es cierto? El punto de intersección que era 0 menos 1/9. ¿Listo? Y entonces, ¿qué resultó ser el 3 y el menos 3? Asíntotas. ¿Sí? Asíntotas. ¿Cuál es mi asíntota horizontal, en cambio? Y igual a 0, que es el propio eje. ¿Sí? Es el propio eje. Listo. Y luego, ¿qué me dicen la primera derivada? Que yo tengo un punto crítico en 0. Es justo cuando reemplazo el 0, ¿verdad? Tengo que el punto crítico y me dice que es un máximo. Y me dice que estoy cambiando de negativo, de crecimiento a decrecimiento, ¿sí? De positivo a negativo. Entonces, yo aquí voy a obtener esta curva de aquí. ¿Listo? Y acá, ¿qué me dice que está haciendo la curva? Que está creciendo. Entonces, esto va a ser de esta forma. ¿Listo? Y acá me dice que está decreciendo. Entonces, voy a tener esto. Además, la concavidad me está diciendo que en menos infinito hasta menos 3 tengo una concavidad hacia arriba, ¿no es cierto? Algo de este estilo. Y de igual manera, de 3 hacia más infinito, una concavidad de este estilo. Solo que no pasa. ¿Por qué? Porque ahí hay puntos que son los de las asíntotas, ¿verdad? Entonces esta función va a tener esta forma. Todos los ejercicios con respecto a este deber son de este mismo estilo. Es decir, averiguar dominio, intersecciones, verificar si la función es simétrica o par. ¿A qué se refiere con esto? Si se fijan, esto es simétrico, ¿no es cierto? Por eso es que la función es simétrica, ¿no es cierto? Es par. Averiguar sus asíntotas horizontales, verticales, sus puntos de críticos, ¿no es cierto? Sus valores máximos, su concavidad, ¿listo? Y de esta manera obtener la gráfica de la función. ¿Listo? Esto sería todo. Muchas gracias. So